10 provincias fueron afectadas desde el fin de semana por cortes de energía de hasta 3 horas, pero el ministerio no habla de apagones, sino de desconexiones temporales. Hoy se instaló la audiencia de juicio en contra de 4 ex policías sospechosos de la desaparición de 3 personas durante la intervención en una farmacia en Guayaquil en 2003. No se ha ejecutado la resolución de la Corte de Justicia para entregar a la policía y a las Fuerzas Armadas las armas incautadas a la delincuencia. En Miami se retoma el juicio contra Carlos Pollitt. Hoy terminó su testimonio Mauricio Neme, quien narró cómo se lavaba el dinero producto de los sobornos. 6 de cada 10 muertes violentas ocurren entre la noche y la madrugada y se relacionan con el narcotráfico, según un informe de la policía. La comunidad internacional contiene a Israel, que planifica contraatacar a Irán tras ofensiva con 300 drones explosivos y misiles contra su territorio. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo con lo más destacado en este lunes 15 de abril. Hola, Estefi. María Isabel y amigos, buenas tardes. Los apagones sorprendieron a 10 provincias del país. Apagones. Cuento del gallo pelón. Los cortes de energía eléctrica reportados durante la madrugada de este lunes duraron al menos 3 horas. Según el Ministerio de Energía, se trató de desconexiones temporales. La misma situación se suscitó hace una semana, como lo informa Vanessa Robles. La madrugada y mañana de este 15 de abril, nuevamente varias ciudades del país reportaron cortes de energía eléctrica, como Guayaquil, Quito y Cuenca. El Ministerio de Energía aseguró que realiza mantenimientos preventivos y que los cortes de luz fueron desconexiones temporales que han afectado a 10 provincias desde el domingo, como en el caso de Pichincha, donde el apagón se registró desde las 15:45 en Quito y Sangolquí y se restableció pasada las 6:30 de la tarde. Solo en la capital, en promedio se dejó de producir 48 megavatios por hora. En Guayas, cantones como Guayaquil, Daule y Durán, no hubo luz por 4 horas, desde la 1 de la madrugada hasta las 5 de la mañana del lunes. En esta ciudad se dejaron de producir 88,4 megavatios hora. Incluso hubo quejas en redes sociales que insistían en la falta de servicio en el puerto principal pasadas las 8 de la mañana. Lo mismo sucedió en Azuay. La empresa eléctrica de Cuenca reportó el corte desde las 3:11 de la tarde del domingo hasta las 7:02 de la noche. Sin embargo, a las 3 de la madrugada hubo un nuevo apagón. En la capital Azuaya se dejó de producir 10 megavatios por hora en promedio. En la provincia de Loja, el servicio se interrumpió desde las 12:30 hasta las 6 de la tarde del domingo, es decir, 6 horas. Fueron 13,5 megavatios hora los que se dejaron de producir. Esto según expertos en energía consultados por Televistazo. En otras provincias como Manabí, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Santo Domingo de los Áchilas y Pastaza, también hubo interrupciones en el servicio de energía eléctrica. Y han sido miles las quejas de usuarios por las afectaciones tras los cortes de luz. Ellos exigen que se avise de los cortes para evitar los daños de equipos y electrodomésticos. ¿Y qué dicen las empresas que brindan el servicio? Luis Alfredo Zúñiga con la noticia. El escenario fue el mismo en las 10 provincias en las que se reportaron apagones o desconexiones temporales, como ha preferido denominarlas últimamente el gobierno. Los cortes del domingo ocurrieron sin previo aviso y con el daño ya hecho, se dieron comunicados pasadas las 3 de la tarde. CENEL aseguró que se debían mantenimientos emergentes y que se iba a solventar a la brevedad posible.
Pero al parecer esos mantenimientos se expandieron, pues fue exactamente la misma justificación que publicó la empresa eléctrica de Cotopaxi, la de Riobamba, la Regional del Sur, que da servicio a Loja, y la empresa eléctrica de Quito, que fue la única que añadió que los mantenimientos eran en el sistema eléctrico ecuatoriano. También se repitió que luego de eso no se actualizó información, pero los apagones continuaron durante la noche, madrugada e incluso en la mañana de este lunes. Así ocurrió en La Tacunga, Pujilí y La Mana en Cotopaxi. La empresa eléctrica regional Centro Sur fue la única que a las 7 de la noche del domingo dio una nueva información, asegurando que el sistema eléctrico se había normalizado. Pero no fue así. En la madrugada nuevamente hubo cortes y se repitieron a las 8 de la mañana, afectando al comercio en Cuenca. Usuarios de 10 cantones de Guayas también se quejaron por las afectaciones a sus electrodomésticos y que un comunicado con el daño ya hecho no era suficiente. CENEL respondía con un enlace para reportar la afectación a equipos. Televistazo solicitó información actualizada a las empresas que brindan el servicio de energía eléctrica e indicaron que la vocería estaba a cargo del Ministerio de Energía. Sin embargo, esa cartera de Estado no se ha pronunciado desde la semana anterior. Mientras tanto, las afectaciones y quejas por los apagones continúan. En la Corte Nacional de Justicia se desarrolla la audiencia de juicio por el caso González y otros tras 11 años de los hechos. Fabiola Santana con el informe. Este juicio por desaparición forzada en el caso actualmente denominado González y otros se instaló a casi 7 años desde el llamado a juicio. Sin embargo, no fue fácil la instalación de esta audiencia aquí en la Corte Nacional de Justicia, pues por hora y media aproximadamente los abogados de los 4 procesados intentaron incidentar la audiencia, argumentando, por ejemplo, una prescripción de la causa. Sin embargo, el juez ponente Felipe Córdoba desechó estos argumentos y finalmente instaló este juicio, que precisamente inició con los alegatos de apertura de la fiscal general Diana Salazar, y recordó cómo en noviembre de 2003, en un operativo en una farmacia de La Alborada en el norte de Guayaquil, se produjo en medio de un asalto la desaparición de 3 personas. Ellos son Johnny Gómez, César Mata y Erwin Vivar. Este último apareció en 2016 y será parte de los testigos. La fiscal dijo que en ese entonces existió una estructura parapolicial integrada por policías y un ex policía. Son procesadas 12 personas, sin embargo 4 han comparecido aquí a este juicio y los demás están prófugos. Actualmente ya entramos a la fase probatoria y se han presentado los testigos. Inicialmente está Dolores Guerra, quien es la esposa de Johnny Gómez, uno de los desaparecidos. Los demás testigos se presentarán esta tarde y se prevé que la diligencia se extienda hasta este miércoles. Alias Frejolito, otro de los mencionados en el caso Metástasis, es Luis Jarrín, cuñado de Javier Jordán. En su testimonio anticipado, Slip Angulo afirmó que este ex contratista estatal cobraba miles de dólares a Leandro Norero por la venta de bienes. Jarrín también es mencionado en la investigación por corrupción hospitalaria en la pandemia, que aún está abierta. Luisa María Heredia con el informe. Según relató en su testimonio anticipado Eli de Angulo, alias Estimado, administrador de los bienes de Leandro Norero, la relación entre el patrón y Javier Jordán comenzó en 2021 con la compra de la mansión de San Borondón en la que fue detenido. Angulo contó que el narcotraficante pagó por esa propiedad $300,000 en efectivo a Jordán. Después, cuando estrecharon lazos, compraron en conjunto 3 bienes más: un yate valorado en $1 millón, una propiedad en Vía La Costa y un departamento en Salinas. A él le convenía, ya que él podía lograr comprarle al señor Javier Jordán en efectivo, ya que en esas cantidades que él manejaba nadie le quería aceptar el dinero. La persona que recogía el dinero siempre fue el señor Luis Jarrín Gonzaga, cuñado del señor Javier Jordán, que en los chats de Metástasis se lo puede ubicar con el alias de Frejolito. De hecho, en las conversaciones extraídas de los celulares de Norero que constan en el expediente del caso Metástasis, Jordán evidencia su preocupación por la posible vinculación de su cuñado a la causa por lavado
lavado de activos que le seguía al narco. La fiscal Lidia Sarabia. Necesito se concentren en el peritaje financiero. Esa es la base del caso de lavado. Sin eso no hay nada. Esa quiere vincular a Frejolito y ahí me jala. ¿En tu versión no te preguntó por él? No, ñaño, para nada. El nombre de Luis Jarrín Gonzaga, contratista de los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sonó públicamente por primera vez en 2020, cuando la Fiscalía comenzó a indagar a una red de corrupción hospitalaria, un caso en el que es investigado Javier Jordán. En esa causa por delincuencia organizada, Jordán fue señalado por los investigadores como uno de los líderes y Jarrín como uno de sus operadores. Jarrín es mencionado también en los chats del caso Purga. Uno de los contactos de Mayra Salazar, María Gracia Unemi, le pidió que le ayude a darle un susto al cuñado de Javier Jordán. Luis Alfonso Jarrín Gonzaga, por favor, ayúdame, quiero buscar a alguien que lo asuste. Tranquila, yo me encargo. El motivo no se especifica. La conversación termina con Salazar indicándole a su amiga que ya le estaban consiguiendo las placas del vehículo de Jarrín Gonzaga. Israel, Irán, un polvorín latente. El Gabinete de Guerra de Israel planifica un contraataque hacia Irán después de que la República Islámica lanzara más de 300 drones explosivos y misiles contra su territorio. Irán dice que no busca una escalada en el conflicto. La comunidad internacional quiere bajar las tensiones en Medio Oriente para evitar una guerra regional, informa Pedro Jiménez. Israel había advertido con responder ante una acción inminente de Irán y una vez que esta se produjo en el fin de semana, el gobierno de Benjamín Netanyahu busca definir el siguiente paso cuando las tensiones en Medio Oriente están al límite. El gabinete de guerra está reunido por segunda vez desde el domingo, pero el momento y el alcance de la respuesta israelí no están decididos todavía. Estamos preparados para cualquier escenario, ha dicho Benjamín Netanyahu, y miembros del gabinete de guerra han hablado de formar una coalición internacional para que Irán pague por el ataque. Estados Unidos trata de contener el riesgo de una guerra más amplia en Medio Oriente y aunque es un aliado en la defensa de Israel, ha manifestado que no participará en ninguna acción ofensiva contra Irán. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, coordina una respuesta diplomática para evitar una escalada en el conflicto. Mientras que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha dicho a los aliados de Israel que deben disuadirlo de cometer más actos perversos que solo traerían consecuencias incalculables, refiriéndose al ataque contra el consulado de Irán en Damasco, en el que murieron 7 altos oficiales iraníes, a los que Israel acusaba de apoyar a la guerrilla de Hezbollah catalogada como terrorista. El ataque de Irán contra objetivos en Israel mostró las capacidades militares iraníes. El lanzamiento masivo de drones y misiles puso a prueba los sistemas de defensa de Israel, que esta vez tuvo el apoyo de fuerzas aliadas. El ataque directo de Irán contra Israel se realizó con 170 drones, 120 misiles balísticos y 30 misiles de crucero que fueron interceptados por la cúpula de hierro, uno de los mejores sistemas de defensa antiaérea que existen, pero además entraron en funcionamiento otros 2 mecanismos para derribar misiles balísticos de corto y de mediano alcance. Benny Gantz, ministro del Gabinete de Guerra, dijo: Israel demostró que es un ancla del poder militar y tecnológico y un ancla de seguridad en Medio Oriente. Pero Israel no estuvo solo en su defensa. Aliados como Reino Unido, Jordania y Estados Unidos fueron factores vitales. Aviones estadounidenses derribaron 70 drones y 2 buques de la Armada interceptaron hasta 6 misiles balísticos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con miembros de los escuadrones de combate para felicitarlos. Les dijo que su acción marcó la diferencia, con capacidades excepcionales que ayudaron a salvar miles de vidas. La defensa de Israel, según varios reportes, tuvo un costo de $1.350 millones en una sola noche durante las 5 horas que duró la ofensiva iraní, que aunque fue de gran magnitud, estuvo dirigida principalmente a objetivos militares de Israel. Pausa y más adelante, el empresario Mauricio Neme aceptó que le propuso al hijo del excontralor Carlos Pollitt hacer negocios juntos. Los detalles del juicio que se sigue en Estados Unidos en minutos.
Comenzó la segunda semana del juicio al excontralor Carlos Pollitt en la Corte del Distrito Sur de Florida. Este lunes se retomó el testimonio del empresario Mauricio Neme, que aceptó que le propuso a John Pollitt hacer negocios juntos. Adriana Bermeo con ese informe. Este lunes se reinstaló el juicio en contra del excontralor Carlos Pollitt en la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos. En el sexto día de audiencia, el empresario guayaquileño Mauricio Neme, propietario de Plastiquín, volvió al estrado. El viernes su testimonio quedó inconcluso. Hoy el interrogatorio estuvo a cargo de los abogados de Pollitt. Howard Zrevnik le preguntó si él le propuso a John Pollitt, hijo del excontralor, ser socios. La respuesta fue negativa. Entonces el abogado presentó a la corte y al jurado un correo del 2017 en el que Mauricio Neme planteaba a John hacer negocios juntos. El testigo aceptó que sí hizo la propuesta porque necesitaba el capital y Pollitt tenía contactos en los bancos. El viernes pasado, precisamente, Neme narró cómo Pollitt lavaba dinero de Odebrecht mediante préstamos. A él le dio un crédito de $700,000 al 5% de interés y se lo pagó, según dijo, hasta junio de 2016, cuando supo que el dinero provenía de Odebrecht. Sin embargo, aceptó otro crédito de $400,000 que recibió en una maleta en efectivo. En este momento, Antonio Andretta da su testimonio. Él fue director de Italcom, empresa domiciliada en Panamá y que recibió transferencias de Odebrecht. Él es el sexto de 19 testigos en el juicio contra Pollitt por lavado de dinero. Las armas incautadas a los grupos terroristas siguen sin utilizarse. Aún no se cumple la resolución de la Corte Nacional de Justicia para que éstas pasen a las Fuerzas Armadas y Policía. Paul Romero con el informe. Tras 8 meses de haber sido aprobada la resolución de la Corte Nacional de Justicia para que las armas, municiones y explosivos incautados a los grupos de delincuencia organizada pasen a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, la norma no se cumple. Siguen bajo custodia del sistema judicial. Según información del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los jueces no han autorizado su traspaso y durante los 90 días de estado de excepción, el bloque de seguridad decomisó 4.804 armas de fuego de corto alcance como pistolas, revólveres. El resto son armas de largo alcance, fusiles, subfusiles, ametralladoras. 268.966 municiones de todo calibre, 29.644 explosivos. Más del 90% de este material está en buenas condiciones, según fuentes oficiales. El arsenal bélico permanece en cadena de custodia bajo control policial hasta que un juez disponga el empleo por parte de la fuerza pública o su destrucción. Según la resolución de la Corte Nacional, la Fiscalía, sustentada en informes periciales, puede solicitar a los jueces que declaren de beneficio social o interés público las armas, municiones, explosivos para que autoricen su uso en ciertos casos. Ahora el gobierno incorporó una pregunta en la consulta popular del 21 de abril para que se autorice el uso inmediato de estas armas y municiones e incluye una reforma al Código Orgánico Integral Penal para hacer viable el proceso. Y puede revisar todas las preguntas de la consulta popular y referéndum ingresando a este código QR y visitando ecuavisa.com. Allí encontrará toda la información al respecto y una amplia cobertura de las elecciones y los resultados. La constitución de una nueva mayoría en la Asamblea no se descarta luego del distanciamiento del correísmo con sus antiguos aliados. El oficialismo asegura que conversarán con todos los bloques y dice estar dispuesto al diálogo. Patricio Díaz informa cómo están las tendencias en el legislativo. En el legislativo la posibilidad de una nueva mayoría se toma con calma. Sin el correísmo, el oficialismo se centra en la consulta popular y ahí nacen coincidencias con quienes podrían ser sus aliados en una posible nueva mayoría. El Partido Social Cristiano mantiene su respaldo al régimen y apoya el sí en la consulta, a lo que se suma Construye, que también va por el sí al igual que una decena de independientes. Siempre hemos buscado conversaciones porque eso es la democracia, buscar y llegar a acuerdos que beneficien al país. En Construye lo han anticipado. Mientras el correísmo no esté, ellos están dispuestos a conversar, por lo que el oficialismo tiene, dicen, la puerta abierta para cualquier diálogo. Se podría hablar de una nueva mayoría para aportar con leyes a favor del pueblo ecuatoriano, a favor de la lucha contra la impunidad. Excluyeron el correísmo porque ellos no van a estar jamás a favor de la lucha contra la impunidad. Al menos una decena de independientes se muestran confiados en que si coincidieron antes, pueden volver a hacerlo.
Si el gobierno eventualmente intentara tener una mayoría incondicional, pues no lo ha planteado al momento, no lo hemos sentido así. El ambiente por sí solo se presta para que se establezcan nuevas mayorías, como ya se han observado en algunas leyes. Dávila habla más bien de mayorías móviles y en eso coincide también la subcoordinadora oficialista. Las bancadas toman con cautela hablar de una nueva mayoría como tal. Lo que está claro para ellos es que tanto en los objetivos del gobierno como en la agenda de algunos bloques ya no cuentan con el correísmo. Pocos avances se evidencian en ciertas promesas económicas planteadas por el gobierno nacional. En el primer trimestre de 2024 no se pudo dar pasos firmes hacia la monetización de activos, el recorte de gastos y la focalización de subsidios. Esto en medio de una nueva crisis energética. Lenin Artieda con el análisis. Al gobierno los proyectos se le están quedando en el papel y no arrancan. Los anuncios hasta ahora son solo eso. Se mantienen como idea en medio de una crisis que necesita con urgencia de hechos concretos. Ejemplos al canto. El gobierno no da luces sobre la focalización de subsidios que prometió para el segundo trimestre del año y ya está corriendo. De hecho, hasta ahora se tienen versiones para todos los gustos, dependiendo del ministro que uno quiera escuchar. El de Finanzas sostiene que cuando se aplique el plan el ahorro sería de entre 1.500 y 2.000 millones, pero la ministra de Recursos Naturales dice que el impacto sería de entre 450 y 550 millones. El proyecto de focalización se dice que está en el escritorio del presidente de la República, pero es tiempo electoral y nada se mueve. Lo cierto es que si no se hace nada para este año, los subsidios de combustibles estaban previstos en 2.800 millones de dólares, pero como el precio internacional del petróleo está al alza, el impacto será mayor. Pero no solo el tema de los subsidios está en pausa. Estancado está también el anuncio del ahorro de 1.000 millones de dólares en gasto público. Muy por encima se dijo que se lo haría con recortes de funcionarios, desaparición de empresas públicas o logrando que sean más eficientes. Lo del recorte nunca fue aclarado y al revisar la nómina del Estado y ver que el 77% de servidores públicos son docentes, médicos, policías y militares, la duda se hizo más grande y no hay acción que evidencie los derroteros de este anuncio. Hay otras promesas que incluso constan por escrito. Están en la proforma presupuestaria como los 2.610 millones de dólares que el gobierno calcula recibir por monetización y concesiones de activos y que es lo que se va a vender o a concesionar. En el justificativo de ingresos está la concesión del espectro radioeléctrico, es decir, la renegociación de los contratos con las operadoras de telefonía celular, la renegociación del oleoducto de crudos pesados, que ya no fue, la concesión de bloques petroleros, de las antenas de CNT. Y si algo está pasando sobre esos temas, pues no se sabe. Pero quizás nada de esto preocupa tanto como la promesa incumplida de que los apagones se terminarían en el país. El gobierno propuso una ley de eficiencia energética y en el camino decidieron que sería mejor cambiarle el nombre para que conecte con la gente y entonces la empezaron a llamar Ley No Más Apagones. Se aprobó en enero y el nuevo nombre no es más que un apodo ante la irregularidad del suministro de energía. Esto mientras el régimen, obligado por el marketing, despliega sus habilidades lingüísticas. Lo que antes se llamaba apagón fue rebautizado como corte programado. Y hoy, en estado de negación, los llaman desconexiones temporales. En las casas, sin embargo, se sigue diciendo lo mismo, no hay luz. Y mientras regresa la duda de si ese ejercicio de creatividad aplicado en otros ámbitos quizás ya hasta podría generar algún cambio. La policía revela los horarios en los que se han cometido el 60%. Gana $30,000 en premios. 6 de cada 10 muertes violentas se registran entre las noches y madrugadas en el país. Hasta el 8 de abril, la policía contabilizó 1.485 asesinados en Ecuador. Merlin Ochoa con los datos. De acuerdo a los casos reportados, la unidad de muertes violentas determinó los horarios en los que se comete la mayoría de sicariatos en el país. Así lo reveló un informe de criminalidad elaborado por la Policía Nacional. El 60% de las víctimas en el 2024 fueron asesinadas entre las 7 de la noche y las 5 de la madrugada, tiempo en el que los sicarios persiguen a su objetivo.
Por ello, 7 de cada 10 crímenes se cometen en espacios públicos como calles, avenidas, parques, canchas o al pie de discotecas o casas donde las personas conversan o beben. Sin embargo, el documento indica también que las muertes violentas en Ecuador, incluyendo los femicidios, han bajado entre enero al 8 de abril del 2023. Pasaron de 1.831 a 1.485 en el mismo periodo de 2024. Pero se mantiene un alto índice de criminalidad, principalmente en los cantones de Durán, Naranjal, Playas, Naranjito, en Guayas, y en Babahoyo, Quevedo y Vinces, provincia de Los Ríos. Según la tesis del gobierno, este año el 90% de las muertes violentas, 1.339, ocurrió por violencia criminal y la mayoría está ligada al narcotráfico, ya que las bandas se encuentran en una guerra por más poder y territorio. Que se disputan la venta y distribución de droga al menudeo y el traslado de cocaína hacia los puertos y las playas de Guayas, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas para enviarla al extranjero. La semana con más crímenes fue la primera de enero y la última de marzo, y según el informe, 1.265 de 1.485 crímenes se cometieron con armas de fuego, especialmente fusiles. En Omán, país ubicado en la península arábiga, hubo inundaciones catastróficas el fin de semana. Las autoridades confirman 13 muertos y entre ellos 9 estudiantes que fueron arrastrados por el agua. Lluvias torrenciales dejaron amplias regiones del este de Omán bajo el agua. Videos en redes sociales mostraban vehículos siendo arrastrados. Carreteras, estaciones de metro, inmuebles, incluso granjas, quedaron anegadas y la policía y sus equipos de rescate tuvieron que evacuar y auxiliar a más de 1.300 habitantes que estaban atrapados en los techos de casas y edificios. Los ríos locales incrementaron su nivel a gran velocidad. Poco después se reportaron desbordamientos. El agua se mezcló con las arenas del desierto. 13 personas han muerto en esta emergencia. 9 de ellos eran estudiantes que fueron llevados por la corriente. Las alteraciones climáticas afectan en estos días a la península arábiga, donde reportan tormentas de intensidad variable, acompañadas de vientos y en ocasiones de granizo. Un terrorista apuñaló a un sacerdote y varios feligreses en una iglesia de Sídney. Ocurrió durante la misa que se transmitía por internet. El hombre se acercó al altar para atacar al religioso. La multitud luego se abalanzó sobre el atacante para retenerlo hasta ser arrestado por la policía. El sacerdote atacado, identificado como Marmari Emanuel, cuenta con miles de seguidores en las redes sociales y se hizo popular durante la pandemia del COVID-19 por sus sermones contra las vacunas. El juicio contra Donald Trump por pagos irregulares inicia hoy. El expresidente de Estados Unidos es acusado de pagarle a una actriz porno para comprar su silencio durante su campaña presidencial de 2016. Ileana Suárez lo amplía. Cerca de las 9 de la mañana, el expresidente Donald Trump llegó a la Corte Suprema de Manhattan para el inicio de un proceso histórico, el primer caso penal contra un exmandatario estadounidense. Trump, de 77 años, está acusado de 34 cargos por falsificación de registros de sus empresas, a través de los cuales ocultó el pago de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016 para comprar su silencio respecto a su relación extramarital. Mientras entraba a la sala del tribunal, Trump dijo que este juicio es un asalto para los Estados Unidos y un ataque hacia un oponente político. El proceso judicial inició hoy con la selección del jurado, 12 hombres y mujeres, en una primera etapa que puede tomar hasta 2 semanas. Los posibles miembros del jurado son examinados por la defensa y la fiscalía, que investigarán, por ejemplo, si alguno de ellos ha hecho campaña a favor o en contra de Trump.
El diario The New York Times afirma que la fiscalía busca escoger como jurados a personas con estudios universitarios, pues suponen que tendrán ideas progresistas y cercanas al Partido Demócrata. Mientras que la defensa de Trump espera seleccionar a ex policías y bomberos que tienden a ser más inclinados al Partido Republicano. El juez a cargo del caso ordenó una ley mordaza contra Trump y sus familiares para que se abstengan de hacer comentarios sobre los testigos, fiscales, miembros del jurado y personal de la corte. Este caso contra Trump podría derivar en una condena de hasta 4 años de cárcel o el pago de una multa o libertad bajo fianza, según lo decida el juez al final del proceso, si es que el jurado llegara a una decisión unánime. En México reportan la muerte de un piloto y 2 tripulantes de un helicóptero de uso privado que cayó en Coyoacán, al sur de Ciudad de México. La aeronave operada por la empresa Helidom se precipitó sobre un taller mecánico. La Fiscalía General abrió una investigación y la policía trabaja en el lugar del siniestro para determinar las causas. Se espera que las grabaciones de los audios e imágenes del radar ayuden a determinar lo ocurrido. En Chile, destacados diseñadores europeos y latinoamericanos se reunieron este fin de semana en Iquique para impulsar la moda circular. La iniciativa trata de combatir la contaminación de los grandes vertederos de ropa desechada en el desierto de Atacama y además implica la selección de telas no contaminantes y reciclables, así como la preparación de fibras existentes provenientes. ¡Vamos! ¡Sal del pueblo! ¡Encuéntrate! ¡Come! ¡Reza! ¡Ama! Después de una pelea con su novia Emilia, Diego busca ayuda en la diosa Afrodita para recuperarla. Sin embargo, lo que esperaba que fuera un camino fácil se convierte en una serie de desafíos. ¿Por qué? Porque Afrodita está loca. Así se llama esta comedia que se presentará en el Teatro CCI en Quito. Las funciones serán los viernes y sábados a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Estará en cartelera hasta el 28 de abril. La bailarina y coreógrafa Susana Reyes y el músico Moti Derén presentan Imayeras, obra que sumerge al espectador en el universo mágico y profundo de la mujer ancestral andina. Será un ritual escénico en 8 momentos, dedicados a diversos personajes femeninos y a la relación con la tierra. El espectáculo será en el Teatro Pumapungo, en Cuenca, este miércoles 17 a las 19:30. 23 tintas del artista Juan Sebastián Ruales se exhiben en el Centro Cultural Benjamín Carrión de Bellavista, en Quito. Obras denominadas Hay lobos en las calles consisten en trazos sobre papel que hablan sobre el cuerpo en la escena de la creación artística, figuras tomadas de la actuación al dibujo. La exposición estará abierta hasta el 11 de junio, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Al volver, nepotismo en el municipio de Guayaquil. Un examen de Contraloría determina que familiares de 2 concejales y de la directora de... La Contraloría General del Estado predeterminó la destitución de 10 funcionarios del municipio de Guayaquil por nepotismo. Familiares de 2 concejales socialcristianos y de la directora de Recursos Humanos ingresaron a trabajar en la alcaldía durante la administración de Cynthia Viteri. Luisa María Heredia con más información de este caso. Hubo nepotismo durante la administración de Cynthia Viteri en el municipio de Guayaquil. Es la conclusión de la Contraloría General del Estado luego de examinar la gestión de talento humano en el Cabildo entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2023. El ente estableció posibles sanciones. La destitución de la exalcaldesa, de quien estuvo al frente de la Dirección de Recursos Humanos, Priscila Salcedo, y de 8 funcionarios más. Salcedo, de acuerdo con Contraloría, habría contratado a su prima como asistente
asistente de procesos y a su cuñado como asistente operativo. También una hermana como supervisora de Ventanilla Universal y a un hermano para la jefatura de obras eléctricas. Aprovechando que era la delegada de Viteri para suscribir contratos de servicios ocasionales y acciones de personal. La exalcaldesa en cambio contrató a familiares de 2 miembros del Consejo Cantonal del Partido Social Cristiano. Aunque el informe de Contraloría no revela nombres, basta revisar una nómina municipal de 2023 para constatar que una de esas personas es la concejal en funciones Mayra Montaño Huizamano. Con ambos apellidos, en el registro de marzo de 2023 aparecen otros 2 funcionarios: Montaño Huizamano Ángel, auxiliar operativo, y Montaño Huizamano Pablo, que tiene el mismo cargo. El sueldo para ambos era de $708. Además, en la nómina consta a Palacios Montaño Yajaira, la hija de la concejal, como asistente de apoyo de CAM 6, con un salario de $1,328. Incluso Contraloría afirma que el cónyuge de Montaño fue asistente operativo de la alcaldía de Guayaquil. La otra persona es Egis Caicedo Quiñones, quien renunció a la concejalía a finales de agosto del año pasado para encargarse de formar las bases en territorio para la próxima campaña del actual alcalde Aquiles Álvarez, con un movimiento propio. Sus hermanos también aparecen en la nómina. Caicedo Quiñones Nita como promotora de difusión de obras y servicios con un sueldo de $852 y Caicedo Quiñones II con el cargo de jefe de mercado y un salario de $2,593. A partir de la notificación, los responsables tienen 30 días para presentar pruebas de descargo y ejercer su derecho a la defensa. En caso de confirmarse las destituciones, no podrán ejercer cargos públicos por 2 años y transcurrido ese tiempo, no podrán trabajar nuevamente en el municipio de Guayaquil. El Observatorio de Contratación Pública califica de ineficiente al Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad. Esto porque en 2023 la entidad ejecutó apenas el 42% de su presupuesto para la reestructuración de las cárceles, como lo explica Bessie Granja. En 2023 se destinaron más de $2 millones en obras de infraestructura para la Penitenciaría del Litoral y las cárceles de Esmeraldas y Santo Domingo. Fueron los centros con mayor intervención, aunque la necesidad persiste en todo el sistema carcelario, integrado por 35 reclusorios. Un informe del Observatorio de Contratación Pública y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo califica de ineficiente la gestión del Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI en la administración de su presupuesto destinado a mejorar las cárceles, algunas con más de 100 años, otras destruidas durante los amotinamientos que provocaron la carencia de sistemas de seguridad. Cifras de esta cartera de Estado detallan que en 2023 el SNAI tenía presupuestado invertir $16.8 millones y solo ejecutó 7.2 millones. El análisis al plan de contratación revela también cómo el SNAI no poseía equipos que garanticen energía regulada para evitar daños irreparables por los constantes cortes de energía, por lo que la institución tuvo que invertir más de $100,000 en la contratación del servicio y mantenimiento de los data centers. Y recomienda tomar medidas administrativas más decisivas para mejorar la seguridad de estos sitios.